Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes aquí en esta mañana y le doy gracias a Dios por la oportunidad de dar continuidad a todo lo que se ha venido predicando en estas últimas semanas, en donde se han estado viendo temas particularmente sobre la familia. Y es hoy que nos toca un tema cuyo lema es el legado que tenemos precisamente en la familia. Y necesitamos entender que la familia es el plan eterno de Dios. Di conmigo, la familia es el plan eterno de Dios. Hace unos días, cuando estaba meditando sobre la preparación del mensaje, no pude evitar que llegara a mi mente recuerdos de hace muchísimos años, de circunstancias que yo viví en mi familia, que tuve la bendición de tener padres cristianos y que se daban el tiempo para inculcarnos los principios de vida. Y es un privilegio que tenemos nosotros como padres. Recuerdo con mucha claridad después de los cultos del domingo que era tradición después de comer sentarnos mi madre en la sala y preguntarnos a cada uno de ellos, ¿qué aprendiste hoy? Para reafirmar lo que habíamos escuchado, constatar que lo que decía era precisamente algo que estaba en la Biblia y reafirmar las decisiones que uno como chamaco pudiera tomar en ese momento. Yo le doy gracias a Dios por ese legado que ahora tengo oportunidad de pasar a mis hijos y a mis nietos y hasta 2 bisnietos que ya están por ahí. Los que me conocen, los conocen a Rita y a mí más de cerca, saben que tenemos 20 nietos. 6 de ellos ingresaron a la familia por medio de la adopción. 3 de nuestras hijas decidieron, cada una de ellas, adoptar 3 de ellas, 2 niños, 2 personitas. Pero quiero decirles que todos ellos son familia y que lo más importante es que se sienten ser familia. Todos me ven como abuelo. Para todos ellos soy su grandpa. Y oyendo a uno de ellos cuando era pequeño discutiendo con otro de sus hermanos, escuché que le decía uno de los adoptivos a su hermano, yo soy especial porque a mí me escogieron. Tú a lo mejor llegaste por accidente. Bueno, no sé qué tanto accidente, ¿verdad? Pero el hecho es que él había sido escogido y se sentía privilegiado por haber sido escogido. Desde la creación, el diseño original de Dios es establecer la familia. Y creo que ya pueden comenzar con las pantallas. Antes de la introducción del pecado, ya existía en el corazón de Dios su familia. ¿Sí? Ya existía, ya estaba ahí. Fue ordenada por Dios y actualmente la familia viene a ser la unidad social más importante y de mayor impacto en tiempo y en espacio, y sobre todo la oportunidad que como familias y más familias cristianas tenemos la oportunidad de ser parte del plan de Dios. Di conmigo, yo soy parte, porque soy familia de Dios.
aún antes de nacer en este mundo, ya éramos en su omnisciencia parte de su familia. Ahora, a veces no todos entienden bien esta palabrota de omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciente? ¿Que sabe cuánto? ¿Desde cuándo? ¿Y para cuándo? No hay cosa alguna que Dios no conozca, no hay cosa alguna de las cuales Él no esté absolutamente enterado de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder y del resultado final que Él, no nosotros, Él va a lograr. ¿De acuerdo? Entonces, Adán y Eva fueron creados con una ordenanza muy particular. Les dice, fructificad y henchid la tierra. Colóquense ahí con Adán y Eva y piensen, aquí, ¿cuáles? Todavía no tenían hijos, todavía no estaba desarrollándose todo el plan y ya estaban recibiendo instrucciones. E implicaba muy específicamente el multiplicarse. Porque dentro del plan de Dios no era nada más la creación de Adán y Eva y colocarlos en un lugar extraordinario para que allí vivieran felices y sin preocupaciones para siempre. El plan de Dios y la ordenanza de Dios era que se multiplicaran. ¿Para qué? Para que en el año 2015 tú y yo pudiéramos existir. Después de tantos siglos, tú y yo somos resultados de la ordenanza divina que recibieron Adán y Eva. Tú y yo somos parte del deseo de Dios de tener muchos hijos. Y por eso hizo todo. Por eso creó los cielos y la tierra y los montes y el agua y el oxígeno, porque sabía perfectamente que al fructificarse Adán y Eva, los productos de el resultado de eso iban a requerir un medio donde pudieran respirar, donde pudieran comer, donde pudieran hacer todo lo que tú y yo ahora podemos hacer. Hasta donde yo entiendo, el planeta Tierra es el único lugar donde eso es posible, cuando menos para nuestras necesidades de agua, luz, oxígeno y alimento. Porque Dios deseaba tener muchos hijos. Ahora, Adán y Eva nacieron o fueron creados con una naturaleza espiritual y un destino eterno. Tú y yo estamos aquí sencillamente porque Dios así lo decidió, así quiso. Colocó a Adán y Eva en el Edén para producir las condiciones, como ya decía, necesarias para que tú y yo existiéramos, siglos más tarde. Y solo el pecado que introdujo la muerte, y esto es solo por un tiempo, de alguna manera afectó lo que Dios había determinado. Pero por supuesto que Dios ya estaba enterado de lo que Adán y Eva iban a hacer. No los creó esperando que no fueran a hacer lo que hicieron. Los creó a conciencia y conocimiento de lo que iban a hacer. Porque ya desde el capítulo 3 de Génesis se nos revela que Dios había determinado una solución para aquello que Adán y Eva habían cometido. Y ahí dice en el 3:15 de Génesis que vendría alguien que le diera en la cabeza a Satanás. Y eso sucedió en el Calvario. El único poder que Satanás tiene ahora sobre ti es lo que tú le dejes tener. Porque si tú abres puertas, las aprovecha.
pero no tienes por qué abrir puertas. Pero hablaría de eso en otra ocasión. Lo importante es saber que desde un principio, Él, Dios, es nuestro Padre celestial. De todos. Más íntimamente con los que ya creemos, pero es Padre y Creador de todo lo que existe y de todos los seres que existen. Vamos a considerar algunos versículos y algunos de los pasajes son un poquito largos, pero nada más voy a concentrar en lo que considero elemental. Y el primer versículo vamos a ver en Mateo 13:35. Y les voy a pedir que estén atentos a lo que él dice en estos versículos y cuál es el factor común que encontramos allí. Ahí en Mateo 13 dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, en parábolas abriré mi boca y enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Y luego en Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego en Efesios 1:4 dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y para no dejar a Pedro a un lado, en 1 Pedro 1 del 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vaina manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, lo que ya nos leía el pastor Enrique. De Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuál es la frase que está en común? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué entendemos con esto? ¿Qué aprendemos con esto? Aprendemos que lo que ha sucedido a través de la historia humana no son una serie de accidentes o tropiezos. Es algo que ya desde antes en Dios, en la mente, en el corazón de Dios, ya estaba conocido y a sabiendas hizo lo que hizo para que tú y yo pudiéramos estar hoy aquí. Alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué si Dios sabía lo que Adán iba a desobedecer y nos ocasionar tantos problemas? ¿Por qué lo creó? Sencillamente para que tú y yo pudiéramos estar aquí el día de hoy. Con todo lo que sabemos, pero hoy estamos aquí. ¿Ven? ¿Sí o no? ¿O tú estás en otro lado? Digo, a lo mejor en tu mente lo estarás, pero hoy estás aquí, cuando menos en lo físico. Y es gracias a que Dios decidió antes de la fundación del mundo todo esto que ahora tenemos a nuestro alcance. El plan de Dios está enfocado en conducirnos ahora y desde un principio a todos, conducirnos a una vida eterna, restaurarnos a su familia, porque ya éramos familia. Y cuando Él creó al hombre y a la mujer, los creó con libre albedrío. Di conmigo, libre albedrío. Eso quiere decir la capacidad de decidir, ¿sí? Y en esa capacidad de decidir, cuando nos entregamos al Señor, no nos las anula. Nos deja decidir ser de Él. Y eso es lo determinante en el cumplimiento de su plan. Porque como parte de este plan eterno, hemos nacido para ser parte de su familia. Ha establecido
familias humanas para traernos a un medio que si seguimos sus instrucciones, allí nos podemos desarrollar felices y hacer felices a otros. Ese es un gran legado que tenemos. Es en el contexto familiar, bajo la dirección del Espíritu Santo, que existen las condiciones necesarias para poder llegar a vivir felices una vida abundante que Jesús ha prometido para los suyos. El Evangelio, las buenas nuevas, no se limitan al plan de salvación. A veces escucho decir cuando estamos hablando de estos temas y pregunto, bueno, ¿quién es un evangelista? Y de momento no falta quien me diga, pues Billy Graham o Luis Palau o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos tendrán sus tareas de evangelistas para ser evangelistas en determinadas actividades. Pero tú y yo somos evangelistas. Porque las buenas nuevas no se limitan al plan de salvación. Las buenas nuevas enfocan primero en el plan de salvación para introducirnos a todo el plan de Dios, el Evangelio de Dios, que nos enseña a vivir para esta vida y prepararnos para la venidera. Así es que aquí tengo unos cuantos evangelistas, que quiere decir que más vale que conozcas el Evangelio, no solamente para poderlo vivir, sino que lo puedas compartir con otros, que es parte de nuestra tarea, es parte de nuestro privilegio y es parte de lo que Dios está esperando de nosotros como hijos suyos. En cierta manera podemos decir que Dios nos ha puesto aquí para crear, para educar, para alimentar, para llevar a la madurez, etcétera, 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 a sus hijos. A los hijos que en algunos casos de nosotros nos ha encomendado para que los cuidemos como hijos nuestros aquí. Pero al fin de cuentas son sus hijos. Nosotros como padres tenemos el privilegio de criárselos para Él. Y siempre llegaremos a la conclusión que el conjunto de creyentes que criemos bien, ¿sí?, no solo son ciudadanos del reino, sino que somos su familia. Ahora bien, podemos asegurar algo interesante hablando de nuestros hijos y de sus hijos. Tenemos que entender que Dios no tiene nietos. Nuestros hijos, los que pone en nuestra familia para crearlos en los caminos del Señor, de momento son nuestros hijos, pero eternamente son sus hijos, porque todos entramos ahí parejito. ¿Sí? Nada de que Dios tiene nietos. No, Dios no tiene nietos. Dios tiene solo hijos. Y lo interesante, lo extraordinario, es que eso hace que Jesús sea nuestro hermano mayor. ¿Sí? Es Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es todo lo que sabemos. Pero además de todo lo que ya sabemos, tenemos el privilegio de tener un hermano mayor que es el mejor ejemplo que podemos nosotros seguir. Porque además, siendo Él nuestro hermano mayor, Dios ha dicho que ahora somos nosotros coherederos con Él. Imagínense todo el privilegio. Sabemos o nos podemos imaginar toda la herencia que Jesús ha recibido. Y en parte es para ti. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando, ¿sí?
Ahora bien, cuando el Señor dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sencillamente está diciendo que viene a vivir con su familia. Cuando te dice estaré contigo hasta el fin del mundo, es porque quiere estar contigo como su hermano. Quiere estar con nosotros como hermanos suyos. Independientemente de la familia humana terrenal donde nos encontramos, además la palabra de Dios nos enseña el principio de adopción. Porque así como mis hijas adoptaron unos hijos que ahora se integraron a la familia, así Dios nos ha adoptado a su familia. Y por eso ahora nos declara a sus hijos. Y cuando creemos, cuando aceptamos a Jesús como hermano, cuando somos redimidos de aquel que nos había secuestrado, llegamos a integrarnos al plan eterno, divino de Dios, que existió desde un principio. Ahora, el organismo donde nosotros como hermanos de Él, como hijos de Él, estamos asentados como familia de creyentes, nos desarrollamos en el contexto de lo que es la iglesia. Porque la iglesia no son los muros, no es el edificio, ya lo hemos dicho muchas veces, la iglesia somos nosotros todos. Entonces, todos nosotros somos iglesia. Entonces, si hoy en la tarde tú te vas a tu casa, no dejas de ser iglesia. Allá en tu casa, con tu familia, en la calle, en tu trabajo, en donde te encuentras, eres iglesia. Qué misterioso se oye, ¿verdad? Pero es bien práctico, porque entonces venimos a reunirnos cuando estamos en conjunto con determinado provecho y determinada razón, pero no dejamos de seguir teniendo la misma relación con Dios, estemos donde estemos. La iglesia del primer siglo funcionaba como familia. Miren, esos nuevos creyentes, si recordamos que estaban aún bajo persecución y que no podían reunirse en lugares públicos y que tenían que estar más o menos escondidos, no podían funcionar como funcionamos nosotros ahora, que el culto es a tales horas. Porque si alguien daba el pitazo de que estaban reunidos todos los domingos a tales horas, en tal lugar, no faltaría que las autoridades llegaran y se los llevaran. Pero gracias a Dios que hoy no necesitamos estar escondidos en catacumbas. Pero tampoco debemos desarrollar que somos iglesia, el sentir que somos iglesia solamente cuando estamos reunidos. Tanto somos iglesia como hijos de Dios, con un hermano mayor, en donde quiera que estemos, con que estuviéramos haciendo cualquier cosa, el trabajo, la escuela, el quehacer de la casa, en todo lugar seguimos siendo iglesia, seguimos siendo familia de Dios. Y por eso tenemos que llegar a desarrollarnos dentro de esta familia donde Dios nos ha colocado como creyentes. ¿Sí? Gracias. La iglesia del primer siglo no era una organización, ni una corporación, ni siquiera era una AR, como Iglesia Evangélica San Pablo, AR. Lo somos por cumplir lo que el gobierno nos indica, pero antes de ser AR somos familia de Dios. Y Dios solamente tiene una familia,
No tiene muchas familias. Todos hemos oído hablar de las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿Sí? Lo que va a suceder en un tiempo futuro, que espero no se tarde mucho, pero ¿cuántas novias van a estar en las bodas del Cordero? ¿Cuál es esa una? ¿Te conviene estar bien integrado? Más te vale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es parte del plan eterno de Dios, esa es parte de lo que Él considera que es necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere ponernos en un contexto semejante posiblemente al que yo tuve cuando era chamaco, en una familia donde me condujeron a los pies del Señor y donde el Señor cumplió su promesa y lo que dice ahí en Proverbios, que aun cuando fuere grande. Por eso el pastor Enrique y yo estamos aquí, pues no nos quedó otra. Y aquí en el contexto de iglesia, no necesariamente como pastores, porque a final de cuentas, todos, así como todos son evangelistas, todos somos pastores, porque ahí donde estás tú tienes que cuidar a tu familia. Ahí donde trabajas tienes que cuidar y estar atento a los que te rodean. Ahí donde estás en la escuela tienes que estar alerta a la necesidad de los compañeros, aunque todavía no sean familia. Pero esa es tu tarea. ¿Tiene sentido? Claro que sí tiene sentido. Y es parte de ese plan extraordinario con Dios. Ahora bien, algunos me dirán, ay, pues es que el hermano fulanito me hizo fuchi. ¿De quién es el problema? ¿Tuyo? No. Es más, el Señor Jesús hasta nos advirtió que en la iglesia iba a crecer junto el trigo con la cizaña. Y lo que te tiene que corresponder a ti es nada más cuidar de que tú no seas la cizaña. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Y cómo vas a poder evitar ser cizaña? Pues estando en una comunión íntima con el Espíritu Santo y con tus hermanos y aprender a vivir juntos, a existir juntos. La palabra dice que estamos en el mundo, pero que ya no somos del mundo. Físicamente sí, pero espiritualmente no. Y por eso el apóstol Pablo nos dice con palabras muy claras. En el capítulo 12 de Romanos comienza el capítulo diciendo, y me identifico un poquito con Pablo cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios, todo lo que sigue. Y luego sigue diciendo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, o sea, no se hagan a la manera de la cultura, esa cultura individualista, esa cultura que no quiere tener nada que ver unos con otros, esa cultura que está nada más lista para criticar y para rechazar y para afectar y para lastimar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es algo que hace el Espíritu Santo en el creyente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que nos toca a nosotros es descubrir lo bueno, lo agradable y lo perfecta que es para vivir en familia, la familia de Dios. ¿Ven? Es muy importante. Alguien escribió un libro hace unos años
no lo he visto en las librerías, pero cuando lo leí fue de mucha bendición para mí. Y el tema, el nombre del libro es: La iglesia es el lugar más seguro en el mundo. Porque por más cizaña hay aquí, el hecho que hay trigo, estamos mejor que en el mundo. ¿Sí o no? La iglesia es el lugar más seguro en el mundo. ¿Por qué? Porque es aquí en la iglesia donde se puede desarrollar en la pureza espiritual un sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia para cada individuo es importante para su salud mental. Si no sientes que perteneces a algo, algo anda mal acá arriba. Y por eso en la iglesia tenemos esa oportunidad. Y quizá nuestra familia terrenal nos haya rechazado, quizá nos haya criticado, quizá nos haya señalado como raros o peculiares. A lo mejor no se quieren relacionar bien con nosotros. Pero sabes, Dios te acepta tal y como eres. Dios te recibe en su familia, te adopta a su familia, tal y como llegues. Seas güerito, prietito, gordito, flaquito, no importa a Dios. Dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más pedimos? Nos recibe incondicionalmente para transformarnos en sus hijos y para volver a crear en nosotros, como dice 2 Corintios 3:18, dice que el Espíritu Santo está volviendo a crear en nosotros, nos está llevando a restaurar en nosotros la misma imagen con la cual nosotros fuimos creados. Y lo está haciendo de gloria en gloria. El Espíritu Santo. Él lo hace en ti. Déjate transformar. Ahora, en el contexto de la familia, si me permiten, voy a dar unos comerciales. El cuidado pastoral en la iglesia, particularmente en la Iglesia Evangélica San Pablo, el cuidado pastoral no se recibe tanto del púlpito, aunque hay cierta responsabilidad en ese sentido. Pero el cuidado pastoral, la comunión más íntima entre unos cuantos hermanos, se recibe a través de los grupos pequeños en las casas. O si se reúnen aquí como grupo pequeño aquí, no importa el lugar, lo que importa es el grupo pequeño. Y no los voy a avergonzar preguntándoles quiénes están en grupo pequeño, pero lo que sí te puedo decir es que si no estás en un grupo pequeño de la Iglesia Evangélica San Pablo, tú te estás defraudando. Porque el cuidado pastoral que se da de aquí no te va a ser suficiente. Existen grupos en las casas, existen grupos pequeños en diversos lugares, y si quieres recibir todo el beneficio que Dios tiene planeado para ti, pues intégrate a uno de ellos. Otro lugar donde podemos recibir también es el Instituto Bíblico. ¿Saben? A veces me siento un poco frustrado porque en el Instituto Bíblico hay como 150 alumnos, pero menos de la mitad son de San Pablo, ¿verdad? Y qué gusto me da poder ministrar a gentes más allá de mi círculo. Pero ¿cómo anhelaría tener, ¿cuántos somos? 500 alumnos de San Pablo. Las inscripciones se reanudan en agosto y las clases comienzan otra vez para el siguiente trimestre en septiembre.
Y si alguno quiere tomar el instituto de verano, en la central vamos a tener clases de 4 a 6 de la tarde los domingos, julio y agosto, nada más. Pero lo importante es integrarte al diseño de Dios. Lo importante es estar donde más beneficio puedes recibir. Lo importante es sentir que perteneces. Y hay algo más. Yo siento, y no por ser pastor, porque no fui pastor todo el tiempo, 20 años estuvimos como miembros de la iglesia, pero desde entonces yo siento que esta es mi iglesia, me pertenece. No tengo que andar brincando de charco en charco para encontrar algo. Ya lo tengo, ya es mío, ya es tuyo. Exactamente. Entonces, esta es mi familia. Aquí es donde me puedo relacionar. Aquí es donde puedo tener más confianza. Aquí es donde puedo respirar tranquilo, esperando que ya llegué a casa. Tengo la mía, pero qué bueno que tengo una aquí también. Y que tengo hermanos aquí, a los cuales puedo amar y me aman. Ese es el diseño perfecto de Dios. Integrarnos a una familia que crezca junta, que se desarrolle junta, que se bendiga uno al otro juntos, todos. Y si tienen curiosidad y se dan tiempo, no vamos a entrar en eso ahorita, pero les podría encargar que se tomen el tiempo de buscar en sus Biblias todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan o usan la frase unos a los otros. Son muchos, no tengo tiempo de verlos ni vamos a verlos aquí, pero ustedes lo pueden ver en su casa. Y van a ser bendecidos porque ahí les va a dar la información el Señor de cómo pueden bendecirse y cómo nos podemos bendecir unos a otros. El Señor es bien práctico. No deja todo acá en la teoría teológica y wow, acá en las nubes, ¿no? Lo aterriza muy bien para ti y para mí, porque hoy pertenecemos a una familia, la familia de Dios. Ese fue el diseño original, ese sigue siendo el diseño hoy y es lo que Él está restaurando entre nosotros, su iglesia. Somos, pertenecemos, tenemos un solo Padre, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe. ¿Amén? ¿Por qué? Porque eres la familia de Dios. Es tu familia. Les voy a dejar un reto. Dicen que siempre es bueno dejar tareas. Bueno, ahí les va. ¿Listos? Al salir, busca a alguien que no hayas saludado en mucho tiempo y salúdalo. Dale un abrazo. Regálales una sonrisa e invítalos a tomar un café. Que Dios les bendiga.